proyecto para su venida a las costas de Venezuela y consigue en Nueva York quien lo financia. Samuel Ogden y William Smith le dan ayuda. William Smith era inspector de los muelles de Nueva York. El otro, Samuel Ogden, era un armador, un hombre que simplemente le daban dinero, le daban embarcaciones. Entonces consigue el buque insignia Leander, el nombre de su primer hijo, y dos pequeñas goletas, el Bee y el Bacchus. El Bee, abeja, y el Bacchus, el dios del vino. Con esas pequeñas embarcaciones trata de llegar a Venezuela, pero cuando llega a costas venezolanas, ya el capitán general de Venezuela, Manuel Vasconcelos, estaba ya atento a lo que le había dicho, o los mensajes que estaban llegando del representante de España en Estados Unidos, de que ya sabía que el viaje venía. Entonces, es recibido en las costas de Ocumare a cañonazos, y las pequeñas embarcaciones, el Bee y el Bacchus, se desprenden de Leander y son capturadas, y Miranda puede escapar, se escapa a las islas Barbados, Granada, hasta llegar a Jamaica, donde se refugia. Pero la tripulación de esas dos embarcaciones en la mayoría son sacrificados, son muertos por las autoridades españolas, y entre los que estaban allí estaba un hijo de José María España, uno de los complotados de 1797. Pero la mayoría de esos muchachos o eran mercenarios, no era también algo tan homogéneo, había mercenarios, pero también habían idealistas, había gente que sabía que venía a una cruzada de liberación, pero también había muchachos o tripulantes que venían por una paga, que eran mercenarios. Miranda no se conforma, y desde la Trinidad programa una segunda invasión. Ya cuando Miranda vuelve, yo no sé dónde saca, quería con esa bandera transmitirle a los venezolanos, a la mayoría de la población, que tenían que rebelarse contra el imperio español, pero no pudo. Su mensaje, la imprenta que trajo, esa imprenta finalmente quedó en Jamaica, y fue la que fue introducida en 1808. Tenemos imprenta tardíamente en 1808, mientras México la tuvo en el siglo XVI y Lima la tuvo 100 años después. Nosotros tuvimos una imprenta en 1808, bien tardía, y eso se lo debemos a Francisco de Miranda, que creía en las ideas, que creía en los panfletos, que creía en la propaganda política, que creía que todo se podía hacer con ideas. Ese talento, esa idea de Miranda, era un idealista que no estaba conectado con la realidad, porque estaba en el mundo desde los 20 años. Y cuando llegó en 1806, que desembarca en Coro, allí lo recibieron, fue un loco que estaba armado con un botalón, unas ancianas, unos niños, porque la gente había sido llevada a la serranía cercana para vigilar los movimientos de Miranda, para que este vacío de poder produjera una revolución. Pero cuando llegó el año 1810, ¿qué fue lo primero que hicieron los hispanoamericanos? Invocar cobardemente el nombre de Fernando VII. Eso fue lo que hicieron los hispanoamericanos. Esas fueron las juntas de gobierno o juntas de reconocimiento a Fernando VII que hubo en toda América hispana. Hubo el 19 de abril en Caracas, nosotros fuimos la cuarta, los barineses, después estuvo Mérida, Táchira, Trujillo, en Hispanoamérica también Bogotá, el 10 de julio, en México el 16 de septiembre, pero no había en ese momento una necesidad de romper con España. Había un cordón umbilical. Estábamos dentro de una bolsa amniótica del imperio español. Eran 300 años de sumisión, de dependencia a la llamada madre patria, que en el fondo lo que era una madrastra desalmada. No era una madre patria, sino una madrastra desalmada al estilo esa de Cenicienta y Blancanieves. Una bruja de esas con una verruga en la nariz, que nos había humillado por 300 años. Y entonces, luego, a finales de año, Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello se trasladan a Londres, y esa admiración que tenía Simón Bolívar por Francisco de Miranda, pero con una absoluta ausencia de apoyo popular, no hay apoyo popular. Y Miranda, tanto en la sociedad patriótica como en el Congreso, tuvo dos visiones. Primero, en la sociedad patriótica, la necesidad de incorporar a los padres. Y en el Congreso, la necesidad de que esa
constitución que se emanara fuera centralista. Miranda discutió hasta el último momento esa idea que tenía la gente aquí en las provincias de que tenían que darles autonomía. En ese momento no se les podía dar autonomía, y lo dijo después Bolívar cuando escribe el manifiesto de Cartagena. Cuando esto no se cumple, Caracas, que era la provincia mayor, fue dividida en varias partes para que se convirtieran en zonas autónomas, para darle plataforma a ese federalismo, que al final esa cuestión de que cada quien tenía una posición va a ser culpable de que cayera la primera república en el año 1812. ¿Qué pasa con Miranda? Desde que llegó comenzaron las intrigas. Juan Germán Rofio, que no era mantuano, que era un hombre hijo de un italiano y de una mestiza, se le dio la tarea de escribirle a todo el mundo haciendo una propaganda negra a Miranda, que era un masón, que era un ateo, que lo que quería era el poder personal. Ustedes leen, yo he leído esas cartas que veo en los libros, y parece un niño, el hombre del talento político de Juan Germán Rofio, que fue el que escribió la Declaración de Independencia. Sin embargo, era como un niño envidioso criticando a Miranda por todo. Esos celos contra Miranda, esa envidia, ese obstaculizar permanente contra Miranda. Luego, el terremoto en 1812, el motín de los Parros y Monteverde, que era una guerra social. Él escribe a Inglaterra y le dice: yo no quiero una guerra social para mi patria, yo quiero dejar las cosas como están. Y él consultó con la mayoría de la gente que le había dado el título generalísimo, con José Fatigusi, con tanta gente que era responsable de la Junta Suprema del Gobierno, y todos apoyaron a que había que hacer una capitulación ante Domingo Monteverde. Bolívar está profundamente disgustado con Miranda porque le había dado simplemente la guarnición, cuidar la guarnición de Puerto Cabello, y no le había dado un puesto de mando en la tropa que iba a someter a arrestarlo. Que Miranda dice que somos bochinche, esta gente lo que quiere es bochinche. En el ánimo de Bolívar ni siquiera había la autorreflexión, porque él fue el culpable de la caída del castillo de Puerto Cabello. Él fue el culpable. Entonces yo me rebelo contra esa historia de que Bolívar no tuvo errores, que es el culto a Bolívar. Aquí nadie es Cristo. Cristo hay uno solo, Dios hay uno solo, y los hombres cometemos errores. Simón Bolívar cometió un error al entregar a Miranda, y la historia está cada vez más reivindicando a Francisco de Miranda, porque fue un hombre que tuvo buenas intenciones y que no merecía morir como murió. Fue entregado a las autoridades españolas, llevado a Puerto Rico, y finalmente morir en esa celda allí en la Carraca, donde Arturo Michelena lo pinta allí en una posición de Rodán, con el puño en el mentón, pensando. Uno no sabe en qué condiciones estaba Miranda, en qué condiciones, cómo vivía, qué comía. Estaba en una prisión española donde los carceleros lo odiaban porque fue un precursor, un libertador, como lo quieras llamar, un hombre de estas revoluciones, generalísimo, pero fue un hombre que merecemos estudiar más y que merece estar en el Panteón Nacional donde actualmente está. Muchas gracias.